¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? La poderosa mente maestra, creadora de todo lo conocido y de lo desconocido, decidió encarnarse para proveer al ser humano la ingeniería genética más avanzada, poner al alcance de toda criatura del planeta Tierra su ADN, un ADN mejorado, un ADN de una generación de avanzada para potenciar a la raza humana a un nivel nuevo de conciencia y crear así seres avanzados que pudieran trascender sus propias debilidades y alcanzar a través del dominio propio la iluminación espiritual, que no es otra cosa que entrar en el cerebro de la mente maestra. En este punto es donde de manera voluntaria y dirigida cualquier persona puede alcanzar un nivel de conciencia superior que le permite replicar los principios de esa mente maestra llamada Dios. ¿Cuáles son esos principios? Todos los principios de Jesús los pueden encontrar ustedes en cualquiera de los evangelios que se encuentran en la Biblia. Aquí voy a enunciar solamente algunos como ejemplo. 1. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces nos resulta amar un poco complicado a nuestros familiares, a nuestros propios compañeros de trabajo, de escuela, conocidos, a nuestros vecinos. Ahora imagínense amar a toda persona que habita en esta tierra. ¿Qué mundo sería este? ¿Se imaginan? Amar al prójimo, amar al que es de piel diferente, amar al que es de una cultura diferente, al que es de un país diferente. Qué maravilloso sería este mundo. Otro, amen a sus enemigos. Como les decía, a veces nos es difícil amar, inclusive a nuestra familia. Ahora imagínense amar a nuestros enemigos. Es un mandato de Jesús, es para el perfeccionamiento espiritual. Donde enemigo pues no solamente es aquel que nos agrede física o verbalmente. Enemigo es todo aquella persona que nos hace sentir altamente incómodos. Otro, traten a los demás como quieras que te traten a ti. La regla de oro. Imagínense que tratáramos a todas las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros y que todas las personas, todos los seres humanos aplicáramos este principio, esta regla de oro. Este mundo sería un lugar maravilloso. Otro, el que tenga ropa, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Solidaridad, compartir, humanidad, hermandad, sociedad. ¡Wow! ¡Qué principio! Otro, si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Y aquí es lo que estamos hablando es la balanza espiritual. Si alguien está en este supuesto, que lo llamen ante un juez y que su prójimo quiera quitarle la camisa, una posesión, es porque su balanza espiritual está desequilibrada, no ha compartido, no ha dado, no ha sido generoso con la sociedad, con el prójimo. Y es por eso que el universo, el mundo espiritual, lo llama cuentas. Hay que equilibrar, debemos compartir, debemos de ser generosos, no solamente en lo material, sino también en lo inmaterial, no solamente con dinero, con esfuerzo, con solidaridad, con amistad, a veces con el simple hecho de escuchar a alguien, de regalarle nuestro tiempo. Otro de sus principios, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, la famosa milla extra. Esto es la solidaridad, esto es la generosidad, ¿sí? Cuando tú vas a dar el plus, vamos a dar algo más allá de lo que nos piden. Qué maravilloso también sería este mundo si todos aplicáramos este principio. Cuando alguien nos obligue a llevar o nos pida llevar con él carga, alguna ayuda por una unidad de tiempo, por una unidad de medida, nosotros debemos de dar el doble de esa unidad. Es lo que nos dice Jesús. Principios como estos, encontramos muchos más en el mensaje de Jesús, que es el Evangelio.
Aquí mencioné unos con carácter de ejemplo de cómo podemos alcanzar un nivel de conciencia superior cuando replicamos los principios de esa mente maestra llamada Dios. ¿Y cómo se encarnó Dios? Dios se encarnó con forma humana para generar confianza en nosotros y para que tuviéramos un modelo a seguir, para que percibiéramos que desde nuestra humanidad somos capaces de expresar el inmenso poder de Dios de tal forma que no solo impactemos nuestra vida, sino también al mundo. Este super ser humano potenciado con el ADN de Dios es conocido como Jesucristo, vino hace poco más de 2000 años, y es interesante cómo desde antes de darse a conocer al mundo y presentarse en forma humana, ya nos estaba dando enseñanzas. Cuando decide nacer en el seno de una familia pobre y que su alumbramiento fuera en un pesebre de animales, en un corral de animales, para enseñarnos a poner la atención en las cosas espirituales, para enseñarnos que las apariencias y lo material no son lo esencial de la vida. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira con sus ojos. Dios mira con el corazón, a la esencia. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos, dice un libro muy famoso. Dios, en su faceta de Jesucristo, nos enseña que debemos ser diligentes y que debemos aprovechar cada momento para crear. Debemos tener prisa y ponernos a trabajar para mejorar nuestra genética lo más pronto posible. Pongámonos en acción con inmediatez, sin desaprovechar el tiempo, sin procrastinar, sin posponer. La inmediatez en el Evangelio, especialmente San Marcos, hace mucho énfasis en la inmediatez. En una parte de su Evangelio dice, y ellos, refiriéndose a los discípulos, cuando fueron llamados por Jesús, dice, y ellos inmediatamente, dejando sus redes, le siguieron. Lo importante que es dejarlo todo para seguir a Jesús. No hay nada más importante que podamos tener que seguir a Jesús. Otra historia muy interesante en el propio Evangelio de San Marcos es la historia del ciego Bartimeo. Es un ejemplo muy claro del llamado que nos hace hoy Jesús y Dios a través de este mensaje. Les platico en la historia, que además es muy breve. El ciego Bartimeo estaba junto al camino mendigando y oyendo que Jesús pasaba le gritó: «Jesús, ten misericordia de mí». Jesús le contestó: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dice: «Que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recuperó la vista y el ciego Bartimeo, que ya no era ciego, siguió a Jesús por el camino. El uso de la palabra resalta la urgencia de seguir a Jesús, arrepentirse y creer en el Evangelio. Debemos de ponernos en acción con inmediatez, sin procrastinar, sin desaprovechar el tiempo. Vamos a seguir los principios de Jesús conociendo su mensaje. Después que decidió que su mensaje debería ser enviado desde la experiencia humana, naciendo humano, y como vimos ya nos enseña desde su nacimiento a no poner nuestra atención en las cosas materiales y en las riquezas, es decir, rechazar el ego y la vanidad. Nos sigue enviando mensajes cuando desde la experiencia humana se tiene que sujetar a la autoridad terrenal, es decir, como niño debe sujetarse a sus padres terrenales. Es increíble que esa mente todopoderosa y omnisciente, poseedora de la plenitud de la sabiduría, haya decidido para sí misma someterse a una experiencia aparentemente estéril y denigrante que no le aportaría nada. Eso nos describe cómo funciona la mente de Dios. Nos dice que Dios es ilógico a los ojos de este mundo. ¿Qué podría aprender con seres tan atrasados en la escala evolutiva? Y ahí radica el gran truco. Cuando te haces débil, entonces eres fuerte. La aflicción te forma el carácter y abre un portal directo hacia las dimensiones superiores, donde se encuentra el núcleo de esta mente maestra. Esto es algo que podemos comprobar fácilmente.
pues solo cuando estamos en problemas viene a nuestra mente la conciencia de que existe un orden superior que rige la creación y que puede cambiar nuestras circunstancias. Clamamos a ese poder y ese clamor nos dice que nosotros abrimos nuestra mente a Dios solo a través de la aflicción. En otras palabras, solo desde la aflicción puedo habilitar el poder que habita en mí. La adversidad nos hace fuertes, la suficiencia material nos hace débiles. Ahora, medite y pregúntese, ¿quiero vivir sin aflicción? La aflicción nos hace recordar que tenemos una fuente de poder a la cual recurrir, tan simple como el agua que nos da vida. Solo vamos a ella cuando tenemos necesidad de ella, es decir, sin sed. Sin esa agua moriríamos. Con ella en nuestro cuerpo somos capaces no solo de vivir, sino de generar energía productiva. Así es nuestra relación con nuestra fuente de poder. Por tanto, al igual que el agua de beber, bebamos una buena cantidad de ella diariamente, estableciendo una relación permanente, duradera con ella. Todo discípulo es capaz de replicar los principios de Dios si se somete a la disciplina de Jesucristo. Cuando lo hace con estricto apego a sus enseñanzas, el discípulo aprende a pensar como la mente maestra y entonces será capaz de crear su propio mundo. Él estará al mando en su vida y tendrá el control sobre cada situación que se le presente. Comprenderá de qué se trata el juego de la vida, pues al estar dentro de la mente de Dios, él verá con toda claridad las sinapsis creadoras a través de impulsos eléctricos que utiliza Dios para crear. Entonces aprenderá y en una escala personal podrá ser el arquitecto de su propio destino. Es decir, esa persona tendrá el control de sus circunstancias y no las circunstancias le dictarán quién debe ser y qué puede hacer. Eso no quiere decir que al hacerlo quede exento de las aflicciones, seguramente tendrá esas aflicciones. Lo que cambia es la conciencia que las aflicciones son parte del proceso hacia un nivel evolutivo superior. En otras palabras, comprende que las aflicciones o dificultades son parte de un proceso a través del cual se ejercita espiritualmente. Es pues un entrenamiento para mejorar su destreza y sus habilidades que eventualmente le llevarán a obtener la victoria definitiva, que es la victoria espiritual. Jesús representa el potencial no manifestado que habita en nosotros. Al igual que la semilla que potencialmente puede llegar a ser un árbol, si tú la ves en tu mano, tan pequeña, tan débil, tan sin vida que no pensarías que dentro de ella se esconde una energía tan descomunal que puede transformarla en un árbol grande, fuerte, que produce fruto, que puede dar sombra para el hombre cansado, caza a las aves, fruto al hambriento. ¿Cómo puede ser posible que esa porción tan pequeña de materia pueda lograr crecer tanto y tener tanto éxito? Es porque en ella subyace el ADN de Dios, al igual que en ti. Y es por eso que conocer el mensaje de Jesús es tan relevante, pues Él nos mostrará cómo podemos lograr crecer en esa forma y dar muchos frutos y tener mucho éxito. Jesús en su mensaje nos dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada te será imposible. Jesús utiliza esa parábola para ilustrar que, aunque uno pueda sentirse pequeño o insignificante, lleva dentro de sí la capacidad de un crecimiento espiritual y una transformación extraordinarios.
El reino de Dios o la iluminación comienza con un despertar o una acción de fe inicial, por muy pequeña o imperceptible que sea al principio. Al igual que la semilla de mostaza se convierte en la más grande de las hortalizas, el potencial humano, una vez nutrido, puede expandirse enormemente, transformando la vida de personas y de la persona, ofreciendo refugio a otros. Refugio simbolizado por las aves que anidan en las ramas. Un ejemplo muy común que podemos observar es, vamos a poner dos ejemplos mejor. Uno es el del empresario, que empezó desde algo muy pequeño. Aquella persona que empezó a hacer tacos en su casa, abrió la puerta, vendió, empezó con una mesa, él o con alguien que le ayuda de su familia. Fueron creciendo, 2, 3, 5, 10 mesas. Tuvo que ampliar su local dentro de su casa. Después abre otras taquerías, otros negocios y hace una cadena. Entonces, algo que empezó con una persona, con 2 personas, de pronto se vuelve en una cadena, una idea de alguien que impacta la vida de más personas, no solamente dándoles un servicio a través de la comida, sino también dándole empleo a otras muchas personas. El potencial manifestado a través de una acción de fe inicial, pequeña, imperceptible. Pero ahí fue donde se expandió esa pequeña semillita del grano de mostaza. Otro ejemplo es el de los propios influencers en las redes sociales. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Alguien que empieza con un audio, con un video, que lo comparte con algún familiar y de pronto se va expandiendo y esa hortaliza y ese árbol hace una inmensidad de ramificaciones, algo que empezó con una acción de fe inicial, muy pequeña, prácticamente imperceptible, y de pronto trasciende, traspasa fronteras, millones, llegando el mensaje a millones de personas y sirviendo de alimento para millones de personas a través de las vistas, a través de las personas, los suscriptores. Son 2 ejemplos en donde vemos cómo un pequeño grano de mostaza, una pequeña idea, puede llegar a expandirse de manera exponencial. Ahora bien, ahí Jesús también nos da luz sobre si lo que estamos haciendo es algo positivo, es algo de luz o es algo de oscuridad. ¿Qué aportamos con nuestras obras, con nuestras acciones? ¿Aportamos luz? ¿Aportamos oscuridad? ¿Es algo que agrada a Dios? Ahí el calibrador que nos da Jesús es a través de los resultados, a través de los frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Estamos aportando algo positivo a la sociedad a través de nuestros mensajes en las redes sociales. Me refiero a los influencers. Estamos aportando algo positivo a la sociedad. Me refiero a los emprendedores, a los empresarios. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús inclusive nos llega a decir si ese potencial se manifestó en algo positivo. ¿Cómo podemos saberlo? Jesús pues es la luz. Jesús es real. Es tan real como la ley de la gravedad, que nos dice que si desde mi mano dejo caer un vaso de cristal, pues este invariablemente caerá al piso. Y así tenemos diversidad de leyes, como la que establece que si te cortas tienes que sangrar, y que si se reúne suficiente calor el agua se evaporará y formará nubes, y cuando se concentra el vapor, esa concentración producirá nubes, luego agua, y después se precipitará sobre la tierra en forma de lluvia.
¿Quién decidió que fuera así? ¿Te lo has preguntado? Y entiendo que alguien pueda argumentar que este orden es ciencia y naturaleza y que nada tiene que ver con un Dios. El problema es que a Dios lo abordamos como a una persona, porque es el estándar que tenemos. Sin embargo, hay que precisar que Dios es todo y está en todos. Dios no es una persona, es todo. El mejor ejemplo que podemos poner para describir a Dios es el cuerpo humano. E imagina tu cuerpo. La mano se llama mano, pero es parte de ti. Esa mano se llama como tú, pues es parte de ti. Y así cada parte de tu cuerpo. Dios viene siendo esa parte del cuerpo representada por el cerebro. El cerebro es el cerebro como unidad y también es tú. Este juego de dualidad también nos conforma. Somos nosotros y también somos Dios. Volvamos al cerebro que dirige al cuerpo. Si te golpeas un dedo con el martillo te dolerá. ¿Quién produjo la conciencia de dolor? El cerebro. El dolor no se pudo haber producido sin una sinapsis del cerebro, sin un impulso eléctrico que ordena. Ese es Dios, el que crea. Por esto, negar la existencia de Dios sería negar la propia existencia y la propia vida y la tierra y todo. Pues, ¿cómo podría sostenerse la vida sin un orden? Esa entidad que establece el orden también es Dios, y ahí está Dios, y eso es Dios. La prueba irrefutable de que la mente maestra que todo lo crea, rige y ordena es Dios. ¿Cómo se vinculan Dios y Jesucristo? Volviendo al ejemplo anterior, cuando nos cae un objeto pesado en el dedo del pie sentimos dolor y sabemos que la sensación de dolor la produce el cerebro. Es el cerebro el que recibe la señal y después la envía al resto del cuerpo para hacerle saber que ha sido lastimado. Desde el dedo del pie hubo un impulso eléctrico que se proyectó hasta el cerebro diciéndole: oye, nos acaban de golpear y nos hicieron daño. En cuanto el cerebro recibe el mensaje, envía una señal al resto del cuerpo y es hasta entonces que el cuerpo se duele y se queja. El cerebro es Dios, el impulso eléctrico es Jesucristo. Igual que el cerebro está presente a través de estos impulsos eléctricos en todo el cuerpo y recibe información sobre el estado que guarda cada molécula, así también Dios está presente en toda la creación y en cada criatura a través de Jesús. Jesús es pues la omnipresencia de Dios, una de las tres facetas de Dios. Las otras dos son una, el Espíritu Santo, que es la omnisciencia de Dios, esa cualidad de Dios que todo lo sabe, inteligencia, conciencia y sabiduría. Y el propio Dios, que viene siendo el poder concentrado, la fuente de todos los superpoderes de esa Trinidad divina, que todo lo puede, todo lo sabe y que además está en todas partes. Luego entonces nosotros podemos estar en contacto o llegar a Dios a través de esa red crística, recibir la señal de Dios o tener acceso a la red divina, al inmenso conocimiento y sabiduría de la mente maestra a través de Jesús. Así que solo podemos llegar a Dios a través de Jesús. Él es el canal a través del cual podemos ver las redes sociales de Dios. Jesús es el mensajero de Dios. Y si quieres tener acceso a la información de Dios, tienes que tener a Jesús en tu interior, recibirlo con amor, de manera sincera y desinteresada. Y es en ese momento que tú te conviertes en un suscriptor del canal de Dios. Eres uno con Dios cuando mora en ti la señal divina, Jesús, y te haces uno con ellos. En su mensaje, Jesús nos dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. En esa circunstancia en que tú estás unido a ellos, es cuando empezarás a experimentar cosas maravillosas a tu alrededor. ¿Como cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Y en esas cosas solo hay virtud, no hay maldad, no hay ego, que por cierto, este último es quizás nuestro único enemigo, ese ego que nos dice que en todo y para todo pensemos en primera persona y que jamás vayamos a voltear a ver las necesidades y aflicciones de los demás. Ese ego te dice, ni se te ocurra pensar en los demás. El ego es lo opuesto a Jesús. El ego nos dice que pensemos en primera persona, en ocuparnos, en dar placer a nuestros sentidos, a satisfacer nuestros deseos. Nos incita a enemistades, a rencores, odios, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, perversiones, drogas y cosas semejantes a estas. Trata de desviarnos del camino establecido por Dios, de interrumpir nuestra conexión con Él. Quiere hackear nuestra señal divina. El ego es el enemigo, así que solamente Jesús nos puede dar la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, nos dice Jesús en otra parte de su mensaje.